Gracias a todas por estar aquí, por compartir este rato y por compartir esto que yo no sé en vuestras cabezas cómo se mueve. En mi cabeza es pues toda una punta de lanza, es una voluntad expresa de hablar de la economía, a lo mejor con otras dimensiones y con otras palabras. Voy a tomar unos minutos muy breves para explicaros por qué llegamos a la condición y por qué nos metimos en esto, porque creo que también es importante saber, pues cuando alguien te está contando algo, qué es lo que vivió, que viene aquí con esta película, ¿no? Nosotros teníamos en el barrio de La Coma, en Valencia. El barrio de La Coma, bueno, en verdad es periferia de Valencia, es Paterna. Es el barrio marginal más grande del territorio, donde montamos en los 90 y algo un holding de empresas de inserción. Llegamos a montar 6 empresas de inserción y tener más de 300 personas contratadas, que su destino era poder llevar a esas personas al mercado ordinario y que no tuvieran que estar en una empresa que tenía ya sello de inserción. Cuando eso se iba produciendo, y yo, que soy empresario, porque antes de esto yo ya tenía 2 empresas y nací, yo creo que con el ADN ya, me encontraba siempre a las empresas diciéndome, ya, pero es que Raúl, yo no soy una ONG. O hay subvención. O sea, si cojo a esta persona, ¿qué me das? Y al final decías, bueno, pues es como que tenías un problema, ¿no?, entre el Raúl empresario y el Raúl que estaba luchando por la integración de estos colectivos, que decía, hombre, el empresario no tiene que dejar de ser empresario. Por lo tanto, no está tan desencaminado. Me dice, bueno, si yo tengo que hacer un proceso con esta persona, ¿por qué lo tengo que pagar yo? Bueno, de ahí derivó tenemos que profundizar en esto. Y entonces, un amigo de la carrera, que era un economista seguramente más avanzado que yo y ganaba mucho dinero en sus empresas, me decía, ¿y tú a qué te dedicas, Raúl? Y yo, a montar empresas de inserción. Y dice, tú no montas empresas, yo monto empresas y sé lo que hago. Tú te complicas la vida y no ganas dinero. Y claro, seguía diciendo, pero tú, entonces, ¿qué vendes? Y al final, después de muchas de la vuelta, dije, oh, yo lo que vendo es valor social. Yo lo que estoy aportando a esta sociedad es valor social desde las empresas. Y claro, luego me lo estropeó todo porque ya me sentía así como consolidado y me dijo, ¿y cuánto valor estás metiendo en la sociedad? Y ahí ya, pues, bueno, pues de ahí nos fuimos a todo el mundo a la pensión. Tengo que contestar todo lo que... Porque si no se contesta cuando lo meto, entiendo que él me siga diciendo, si no sabes en lo que estás metiendo, ¿cómo me quieres hablar de los retornos económicos del valor social y del valor ambiental? Porque no tienes ni idea de lo que estás metiendo en esta sociedad. Y eso hizo, pues, porque empezábamos haciendo una selección de todas las metodologías que había. Nos quedamos con lo que vengo a contar, con el ROI. ¿Por qué nos quedamos con esa? Pues nos quedamos con esa porque para nosotros era la que estaba en el espacio de la microeconomía, que es donde están las empresas, la mayoría de ellas, donde están las ONGs y donde están las administraciones, al menos las pequeñas, ¿no?, los ayuntamientos, toda la administración local. Y sobre ello empezamos a profundizar. De hecho, pues, tanto nos metimos en eso que acabamos, pues, formando, por una parte, con el INAP, interventores, secretarios y tal, para que entendieran los valores sociales y ambientales como parte de la compra pública. Acabamos trabajando para la subcomisión del Parlamento Europeo en la redacción del informe GECES de cómo se tiene que medir. Y bueno, pues formando gente en Argentina, en Colombia, en México. Y todo eso, luego se encuentra otro bloque, es, vale, tenemos metodología, tenemos formación, y ahora esto hay que aterrizarlo en la praxis. Esto hay que meterlo en la gestión, y ahí es donde estamos ahora. Y ahí es donde, pues, llamamos mucho al mundo de la empresa a decir, bueno, como buen empresario tendrás que trabajar en tu equilibrio coste-beneficio. Lo único que te vamos a contar es que tenemos más costes y más beneficios. Y como buen empresario, pues vamos a sacar un neto positivo. Por lo tanto, vamos a contestar a mi amigo. Te voy a decir qué es lo que genero y qué coste ha tenido esa generación. Y para eso tengo que saber medir.
Entonces, bueno, voy a pasar, si esto me deja. Vamos a empezar, antes de meternos en el cómo, a tres piezas que yo creo que son condición. Y si te metes en esto, será por algo. Entonces, lo primero es por qué vamos a medir, ¿no? Entonces, razones, seguro que vamos a encontrar muchas. Permitidme que siga por la línea que os iba comentando. Para nosotros, el por qué medir tiene una base que si yo no mido, mi compañero va a seguir diciendo que no sabe a qué me dedico y mucho menos qué es lo que estoy aportando. Por lo tanto, yo necesito que conozca lo que yo hago y lo que aporto. Si lo conoce, podrá reconocerlo, que hay una diferencia sustancial. Ya asume que eso tiene sentido, que como sentido yo acepto que eso sea un valor y quiero que lo valore, quiero que le ponga valor. Aquí ya estoy tirándome hacia el lado del error y decir, yo quiero que eso sea cuantificado y quiero valorizarlo. Ya me voy directamente a una metodología que me permita meter esto en términos de una moneda. Y aquí ya, supongo en este foro menos, cuando hay mucha entidad social, te empiezan a salir quien te dice, oye, ¿y todo lo vas a llevar a moneda? Que estás monetizándolo todo. Y yo solo acabo diciendo, mira, el tablero de juego está puesto. Yo no lo he puesto. Seguramente no nos gusta ni a la mitad de los presentes o más. Las reglas las han escrito en las cortes, donde pintamos más bien poco. Y solo nos queda aprendernos el tablero, las reglas y jugar. Y si podemos hacer trampa y no pasar a la casilla de la cárcel, pues mejor. Pero realmente nosotros vamos a necesitar que todo ese proceso que se genera en ese tablero esté valorizado, porque si no, no me van a dejar ni entrar en el tablero. Por lo tanto, ¿qué consigo con eso? Bueno, lo que consigo es, o lo que quiero conseguir, es poder integrar en el circuito de gestión económica, en el circuito de generación y recuperación de valor, los valores sociales y los valores ambientales. Porque no digo que pueda dejar un ciclo económico micro, pero un ciclo económico. Si no, lo que pasa, pues seguro que si hay alguna entidad social por aquí, te lo puedo contar. Tengo una subvención a 4 meses, a los 4 meses despido a esta persona que era maravillosa, pero no tengo un duro para pagarme, con lo cual se va a los 4, se va a la calle, al siguiente curso que me subvencionen, buscaré a otro que a lo mejor ya no es este porque no va a contratar. Se llama precariedad, se llama mediocridad, se llama... Y no mediocridad de las personas, por Dios, no me estoy metiendo con eso, me estoy metiendo con el recurso aplicado a base de no tengo un ciclo económico que me permita realimentar el proceso de generar valor y como no me permite realimentar el proceso, vivo en la precariedad absoluta. Si yo quiero hacer esto, es porque yo quiero vivir ahí. Claro, a la lectura le podemos dar una vuelta más, porque yo estoy hablando hasta ahora del beneficio. Te generan un beneficio, te generan, pero y los costes. Que no hemos hablado de los costes. Pero también existen los costes sociales y los costes ambientales que tampoco están entrando en el ciclo. Según el señor McDonald, el gobierno de Estados Unidos le da 2,5 billones al año para llegar a pagar los salarios mínimos interprofesionales. Esto se llama exportación de costes. Y este señor luego compite en el mercado diciendo que es harto competitivo y con los beneficios paga a sus accionistas, cuando le está costando al erario público 2,5 billones al año. Se me dan 2,5 billones, regalo hamburguesas por toda España. Entonces, bueno, 65.000 millones de euros para la banca. Y la banca ética se le dice que es cara, porque tiene el interés muy alto. Que podemos empezar a trabajar también, no solo el beneficio, trabajemos, vuelvo a lo que los empresarios trabajamos, el análisis coste-beneficio. Si levantamos todos los costes sociales y ambientales, pues permitirme que en esta época os traiga mi tierra. Es decir, en Valencia no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo si alguien se hubiera preocupado de contabilizar los costes sociales y ambientales de cada ejecución que se hizo previo a todo este desastre.
Pero claro, como la parte social y ambiental no cuenta, ahora tenemos muertos y tenemos una ruina. Entonces, ahí es donde estamos. Estamos en un ciclo económico que lo reconoce todo y necesitamos, por lo tanto, cerrar el ciclo para que el empresario no deje de ser empresario. Yo no quiero dejar de ser empresario. Y claro, lo más importante es el para qué. ¿Para qué vamos a medir? Entonces, bueno, hay un primer espacio que es para justificar. Este es el espacio mayoritario de la medición. A fecha de hoy, la medición, al menos sobre todo en esta metodología, es el mundo anglosajona, que arranca, pero se queda muy anclado ahí. Estamos hablando de la fundación que justifica su patronato, que ha invertido tanto dinero porque tiene este rendimiento social ambiental. O de las inversiones de impacto que vuelven a hacer lo mismo. O de la administración pública con las subvenciones. Vamos, en absoluto me parece mal. Pero es una utilidad, que es la de justificar. Nosotros queremos medir más cosas. La segunda es para comunicar, no estoy hablando de marketing, no estoy hablando de greenwashing, estoy hablando de homologación del lenguaje. Cuando desde esas empresas de inserción iba un trabajador social a hablar con una empresa, no se entendía. Porque el trabajo social le contaba toda la evolución de la persona, lo que había pasado desde el día que se pinchaba y estaba tirado en una cuneta hasta hoy, que está en unas condiciones de empleabilidad determinadas. Y el empresario eso humanamente lo valoraba, pero no sabía cómo meterlo en su ¿y qué quieres que haga con esto en mi casa? Te aplaudo, porque te voy a aplaudir porque es maravilloso, pero ¿qué hago con eso? Cuando se lo llevamos, quieres una conversación con un empresario y dices, no, vamos a hablar de tu cuenta de explotación. Y te voy a decir cómo el valor social, el valor ambiental, te lo meto en la cuenta de explotación. Y en el balance patrimonial, ya nos entendemos. Esto es otra cosa. Bueno, pues ahí tenemos lo que es la comunicación, para mí, básico. La tercera pieza es la eficiencia. Hablar del valor social y del valor ambiental y hablar de eficiencia es complicado porque nadie, o la mayoría, no tienen herramientas para poder hablar de eficiencia. Saben si son eficaces, porque han conseguido los objetivos. Lo que no saben es si han sido eficientes en la ejecución. Y no es un problema de que no quieran saber. El tema está muy claro. O sea, si yo te quito los relojes del coche y digo no pase de 120, pues tú bajas la ventanilla, sacas la mano y dices ¡uf! ¡Cómo corro! Y a lo mejor tienes una cola detrás del copón porque vas a 80. O vas a 150 y te papelan. O sea, ya no ves nada del cristal de las multas que llevan. Entonces, eso nos pasa a cualquier humano. Pues eso es lo que pasa cuando no tenemos una medición que nos permita ver la relación entre lo que hemos invertido y lo que estamos obteniendo con esa inversión. Y estamos hablando, por lo tanto, de eficiencia. Y el más allá de los para qué, que es el que a algunas personas nos provoca muchísimo, es integrarlo en la ecuación económica. Para nosotras, la ecuación económica tiene tres factores. El financiero, y estoy en una casa que igual me pegáis, porque yo sé que en el mundo académico decir esto es incorrecto, pues se dice el económico. Yo digo el financiero porque si no ya estoy excluyendo al social y al ambiental de la ecuación económica, y para mí son económicos. Por lo tanto, permitirme que diga el financiero, el social y el ambiental, y los tres juntos son el económico. Si yo solo calculo el primero y me cuadra con el resultado, solo hay dos opciones. Una es un error, está mal calculado. Dos, los otros dos son cero. O sea, o estamos diciendo que no hay ningún valor social ni valor ambiental en todo lo que hacemos, o estamos diciendo que estamos tomando decisiones sobre resultados de una ecuación errónea. Y evidentemente cuando eso lo llevas a una política empresarial o una política a nivel legislativo o a nivel de decisiones de gobierno, pues lo más fácil es que metas la pata, porque no estás utilizando los datos correctos. Así pues, el para qué, yo creo que nos deja sentados cada uno, se ubicará donde quiera. Ya os digo, el mundo anglosajón parece que se encuentra muy cómodo en la justificación. Nosotras estamos empeñados en llegar a gestionar los valores. El siguiente que os traigo es una reflexión
Porque cuando uno empieza a entrar en el mundo de la medición, ya, sin entrar todavía ni en el de ROI, mayoritariamente, empieza a ver que todo el mundo trabaja con tangibles presupuestarios. ¿Cuánto se va a ahorrar el Estado en paro si yo contrato a esta persona? ¿Es incorrecto? No, no es incorrecto. Pero si solo vamos a quedarnos con los tangibles presupuestarios, con ahorros de costes, estamos hablando de costes, no estamos hablando de costes. Situémonos dónde estamos. Si damos el siguiente paso y empezamos a trabajar con indicadores de mercado, estamos ampliando el espectro de aquello que medimos. Ya no solo si le ahorra al ayuntamiento o no le ahorra, sino que seguramente pues esto en el mercado me ha costado tanto, por lo tanto puedo decir que el valor de esto en precios de mercado era tal. Bueno, pues ahí estaríamos hablando de precio. Ya los filósofos nos decían que era de necios confundir precio con valor. Si queremos llegar al valor, y más cuando te pones a conversar con cualquier entidad o administración pública que esté en temas sociales o ambientales, te darás cuenta que la gran, inmensa aportación de ellos son intangibles. ¿Cuánto vale la autoestima de una persona? Bueno, pues lo que nos propusimos ya hace tiempo es medir esos intangibles. Entonces, en concreto, nosotros nos tiramos 2 años trabajando con un pro bono de Pricewaterhouse para medir intangibles. Lo hicimos en el espectro de la empleabilidad, por no intentarlo hacer genérico de cualquier opción. Y tras esos 2 años llegamos a la empleabilidad contando con los intangibles. Y hablamos de la autonomía, hablamos de la autoestima, hablamos... Y dice, ¿hasta qué punto eso tiene sentido? Tiene todo el sentido del mundo. Incluso nosotros solo tiene sentido. Si os percatáis, tanto en la administración pública como en las fundaciones, etcétera, cuando intentan valorar si las cosas ya se han hecho bien y están conseguidas, te ponen una meta al final. La administración te dice, por tanto, por contrato te pago. Y el señor que estaba en una cuneta metiéndose la aguja con heroína y ha salido de la droga y que está reestructurando a su familia, pero aún no está trabajando, este no avanza. Cuando tiene un contrato, lo que ha hecho usted no sirve para nada. Bueno, yo reto a quien quiera pues, que pase por ese camino. Y cuando vea lo que es intentar salir de la droga, que me cuente que no ha hecho nada. Bueno, pues eso es lo que nos pasa cuando los intangibles desaparecen y además de irnos a tangibles nos vamos a operativos, a indicadores operativos. Tantos contratos, tanta gente se ha formado ya. ¿Y qué ha pasado con esa formación? Bueno, pues con esto yo me voy a meter ya, vamos a entrar en el cómo medimos, vamos a meternos en el ROI, ya no doy más chapa de esto es... Pero para mí esta es la base, es decir, al menos la base para compartirla con vosotros. Si esto lo compartimos, pues yo creo que todo lo demás es aprender. Y nos vamos al ROI, que es lo que hoy vamos a compartir. Ahí lo que tenéis son a la izquierda los principios de la metodología ROI. Y a la derecha están las 5 condiciones que el informe Jefes dice que tiene que cumplir cualquier metodología de medición que pueda ser aceptada en Europa. Ese informe para la medición del valor social nos habla de que tenemos que tener claridad sobre los objetivos buscados. ¿Qué es lo que estás persiguiendo? Evidentemente, a nivel social y ambiental. Te dicen que tienes que contar con los grupos de interés, que no puedes hacer una medición de yo conmigo y yo sola voy a construir mi medición donde voy a demostrar lo bien o lo mal que lo he hecho. Lo que te dice es que si tienes que medir o tienes en cuenta todos los grupos de interés y las afecciones que tienes con cada uno de ellos, o realmente tu medición no va a ser aceptada por Europa. Pero si os percatáis, que tienes que involucrar a los grupos de interés. Luego habla de la medición tiene que hablar del cambio. Por lo tanto, ya no me vale decir un contrato. Hemos contratado a una persona de inserción. Yo he visto cláusulas sociales de una persona empeñada en introducir las cláusulas sociales en la contratación pública de aplauso.
y que cuando al final la pone un 2% de personas de exclusión. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar con ellas? Explíquemelo. ¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Dónde está el cambio? El único cambio que puedes garantizar con esa cláusula es que va a cobrar. Punto pelota. Y de hecho, ¿qué es lo que ha pasado? Es que empresas que le entraban costes, te mete dos más, que me llevo una contrata y esos dos los pones ahí de florero que no me moleste porque no voy a trabajar, con lo cual me deja mi plantilla. ¿Dónde está la integración? ¿Dónde está la evolución de la empleabilidad, la autoestima, la autonomía de la persona, la formación para el empleo? ¿Dónde se va todo eso? Se va a la basura. Y a lo mejor has tenido unos servicios sociales 2 años currando con esa persona, o una ONG, y todo ese trabajo se va a la basura. Pero eso sí, tenemos 2 contratos. Pues ahí es donde estamos cuando nos dice teoría del cambio. No me vuelvas a hablar de que tienes 2 contratos o de que has formado a 5.000 ya. Y esos 5.000 formados, ¿qué están haciendo? ¿No sabemos? Pues si no sabemos, no me hables de cambio. Dime que hay un potencial, o que podría ser, o que habéis examinado en otros años que ha pasado esto. Pero si solo me dices que han pasado 5 años, donde a lo mejor había pizzas y pasaron muchas, ¿no? Siguiente, nos habla de la transparencia. Esto suena esto lo dice todo el mundo. Bueno, sí. Pues Europa lo dice, pero también lo dice el ROI. El ROI te lo lleva, y lo veréis ahora con la metodología, te lo lleva a obligación de una memoria en la que vas a ir redactando cada paso como lo has hecho. Y si yo utilizo una fórmula y calculo un proxy o calculo, lo tengo que exponer. Y tengo que exponer cómo se han hecho las cosas. Y el que recibe una medición no recibe un número. De hecho, no seamos tampoco ingenuos. Nadie compra una empresa porque tenga un ROI del 2,1. Y me dices, ¿tengo un ROI del 2,1? Pues muy bien, yo me llamo Raúl. Vale, vamos a ver tu empresa. Me enseña la cartera al cliente, quiero ver cómo van las cuentas, quiero conocer al personal, quiero ver la planta de producción, quiero hablar con tus proveedores. No vamos a ser ingenuos, por aquí lo mismo, te estoy diciendo, no me digas que el ROI es un no sé qué. Cuéntame de dónde sale este ROI, qué es lo que has hecho, qué es lo que se ha provocado, cómo se explica, ¿no? Y Europa añade el ROI completo. Y también me gusta mucho ver el seguimiento. Europa te dice que utilices la medición como herramienta de seguimiento. Por lo tanto, aunque el ROI te permite perfectamente hacer mediciones ex ante y ex post, bueno, si lo hago ex post, ya me dirás cómo hago el seguimiento. Pues si ya ha pasado todo, pues ya ha pasado. Para el año que viene mejoraremos. No está mal. Pero si hubiera hecho un seguimiento desde el principio, quiere decir, si hubiera hecho un ex ante, Europa me estaría diciendo, eso no es así. Has planificado, has hecho una medición ex ante, sabemos lo que vamos buscando. Seguramente si hablas con el de ventas, el de ha trasladado al de la cadena de producción, ese ex ante de lo que tiene que pasar este año en la fábrica. Y no se espera que lleguemos al 31 de diciembre a decir, joder, si es que habéis hecho la mitad de sillas. Ahí es que no nos dimos cuenta. Por lo tanto, no deja de ser el sentido común, está dejando ahí. Tiene un sentido que aplica y encaja perfecta y maravillosamente con lo que es el hacer ordinario, ¿no? Del mundo de la gestión económica, tanto en una ONG como en una empresa, como en una administración pública.